Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita voy a esperar a que se unan y yo también me voy a conectar por acá para ver, para ver quién está al pendiente, quién no, quién puede entrar, quién no. Hola, amiguita, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y déjenme ver por acá porque no he podido abrir. Y les voy comentando que el live de hoy va a ser cortito. De hecho, había casi pensado en suspenderlo y postergarlo, pero realmente creo que es una buena opción lo que vamos a platicar ahorita de forma rápida. Y no voy a dejarlas sin live de miércoles y yo también pues quiero distraerme un ratito con ustedes. Les comento que ahí la que sabe mi situación actual es mi amiguita Miriam y les quiero platicar también algo que me pasó, el motivo principal por el cual hoy no va a durar mucho el live, de acuerdo a como yo lo había planeado desde la semana pasada. Yo les comenté que el día de hoy pues tenía planeado hacer algo aquí con ustedes, ¿no? Pero híjole, chicas, ahorita no puedo hablar mucho. ¿Qué creen? Que la semana pasada, a raíz de esta temporada de calor, a mí siempre me brota un fuego en la boca. Y con eso de que ahora traemos el cubrebocas, híjole, la situación se complicó y generalmente siempre me sale en la comisura de la boca, pero ahora además de salirme ahí, se me quitó y me brotó en el labio de arriba, hinchándoseme la boca de una forma tremenda. Ya hoy estoy mucho mejor. Ayer parecía no sé qué cosa, de verdad que híjole, mi esposo hasta me dice, Tomás, quien sepa un poco acerca del tema, se reía porque de verdad que estaba yo con una bocota que le dije a mi amiguita. Entonces, entonces ahorita, créanme que me cuesta trabajo hablar y por rato, porque el fuego me salió tanto en la parte de enfrente, pero como adentro también, en el labio de arriba. Entonces me roza mucho con los dientes de arriba y pues es incómodo y me lastima para hablar, de verdad que, híjole, me aguanto la risa como no tienen una idea porque me veía yo bien bocona o bembona, como dice. Mi esposo ayer cuando se fue, sí estaba yo hinchada, pero no tanto, sino que el calor hizo que, híjole, pero toda la tarde, bueno, no toda la tarde, pero estuve poniéndome hielo y una pomadita que es la que uso cuando ya sé que me sale, porque a mí, yo creo que la temperatura corporal que yo manejo siempre es muy baja, entonces en esta temporada de calor, ya sé que me brota, pero de manera inicial no sentí como normalmente lo siento, que me empieza a dar como comezón o como calambritos, hagan de cuenta que en la comisura de la boca. Esta vez no lo sentí y me brotó. Me puse la pomada, pero yo creo que con el cubrebocas sin querer en algún momento ha de haber rozado donde estaba el fuego y me pasó al labio de arriba, pero no. De verdad que, híjole, fue tremendo. Ahí mi amiguita, por lo regular digo, hablamos más o menos seguido, Miriam y yo, pero ahora sí estoy descansado de hablar con ella porque, híjole, me resulta incómodo hablar con mi boca sepsi, como dice. A ver, déjenme leerlas porque ya me apresuré hablando. Dice aquí, hola, amiguita, dice, Beatriz Celis, hola. Nivera hermosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Lidia Romero, buenas noches, hermosa. Miriam dice que anda trabajando, haciendo un mariachi. Gaby, bien, hola, buenas noches. La casita de Puchis. Y feo se le complicó. Bien sepsi la mía. Es que sí, ella me vio porque hasta le mandé una foto. No, de verdad que sí estaba criminal. Ya ahorita ya estoy mucho mejor, pero pues el labio está lastimado. Mi Clau, hermosa, buenas noches. Qué bueno que entras. Ahorita ya saben que no, la temática no son cositas disponibles de papelería, sino que voy a hablar de otro tema
para que ustedes se preparen si gustan para la próxima semana. Aprovechando que hoy lo voy a hacer cortito, eh, para que ustedes prevean la situación. Miren, dice, mejor que no hablemos. Si no, imagínate, te haré reír y te hubiera dolido. Ay, no, ayer sí me dolía. Me dolía por lo hinchado que lo tenía, o sea, y me quedó como adolorido y pues todavía me arde y me da comezón, entonces me pongo la pomada y con el hielo, entonces sí se me ha mejorado bastante, pero ha sido incómodo. Mis labios, no, chicas, de verdad que nada más porque me da mucha vergüenza mostrarles, pero digo, ahorita ya no, pero en su momento, híjole, no, no era mi bocota, pero una bocota tremenda. Y bueno, les comento, la idea del día de hoy, y perdón también por mis uñitas, como diría mi amiga Miriam, que están todas feas, pero he andado haciendo que hacer y todas descarapeladas. Discúlpenme ustedes que no me dio hora ni tiempo. Ya saben que anda uno corriendo ahora con esto del regreso a clases y quise preparar esto así como rápido para darles la información porque la próxima semana la idea es ahora sí llevarlo a cabo. Entonces es para que ustedes prevean precisamente, se alisten, vean de todas sus cositas que pueden hacer, si es que ustedes desean hacer algo parecido, no precisamente con la temática que yo les voy a comentar ahorita, pero sí más o menos una idea, incluso a las que son maestras o las que son estudiantes o que tienen sus trabajos, pero que ustedes llevan libretas gruesas, como lo es la que yo voy a estar utilizando ahorita. Lo que quiero es brindarles un ejemplo y ay, perdónenme, un ejemplo y entonces ustedes preparen su material para que dentro de 8 días, pues al momento que yo esté trabajando, también ustedes lo hagan. E incluso si se les ocurre algo, ustedes también me pasen sus tips o que digan, oye, ¿y por qué no le pones acá esta cosa? Ustedes también me aporten, yo les aporte a ustedes y sea como dinámico. Digo, ¿qué más quisiera yo que poder verlas a todas así como si fuera Zoom? Pero no se puede, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así para la próxima semana, porque la próxima semana todavía vamos a descansar de lo de las cositas. Van a ser 2 miércoles como muy creativos, hoy la parte teórica, por así decirlo, y el próximo miércoles la parte práctica. A ver, ¿qué dice? Miren, dice mejor. Ah, ya me dice, María Elena, buenas noches. La casita de Puchis de lo bueno es que no sal... No, imagínate, salgo a cuadro, salgo con cubrebocas. O mejor ni salgo porque las hubiera espantado con mi trompota. Es que de verdad que estaba yo hinchadota. Dices que la neta luego ni tiempo. Exacto, amiga. Y yo me las iba a despintar hace un rato, pero ya no me dio tiempo ni de despintármelas y así las dejé. Pon música mientras trabajas. Sí, eso es lo que hay que hacer, amiguita. Y bueno, les comento. Hace poco en compras, de hecho fue la semana pasada, por cierto, les voy a dejar un video de compras, ahí en comunidad les acabo de dejar una imagen. Mañana vamos a tener un video de compras, por suerte ya lo había grabado, entonces ya no tuve que estar batallando con la situación de mi boca. Entonces, esto es algo de compras que ya les había enseñado, que cuando la vi no me resistí y dije qué bueno porque es lo que yo andaba buscando, que era una libreta gordita así como esta y me va a servir súper bien precisamente para lo que yo quería porque trae justamente 3 apartados. Esta libreta la venden en Walmart, que hasta les comenté que hay otra con otro diseño en azul, el resorte y también lo que es la portada, que aunque es transparente, si ustedes la ven, esta tiene tonalidades lilas, así como rayoncitos, por así decirlo, acuarelados. Y la otra es azul como con unas pequeñas constelaciones, con estrellas. Entonces, las dos están preciosas, pero a mí me gustó mucho más esta. ¿Y qué voy a hacer con esta libreta? Yo, es la idea que les quiero comentar. Yo desde cuando quiero llevar a cabo un diario personal, pero no tan personal de describir mi día completamente. Eso lo hacía yo cuando era adolescente, sí lo llevé a cabo un tiempo, pero la verdad mis tiempos no me dan para poder hacerlo. Sin embargo, sí quiero hacerlo muy reflexivo y a lo mejor breve, trabajar mi parte emocional.
eh, creo que es momento para mí, de manera personal, de mezclar mi uso de la papelería con esto tan bonito que quiero trabajar yo a nivel pues personal y emocional. María Elena Vargas, buenas noches, hermosa. Y entonces, en lo que es la portada, yo les había incluso comentado que quizá aquí yo iba a poner mi nombre. No, no va a ser así. Imprimí esto porque esto es lo que yo voy a utilizar de portada. Aquí puse diario y aquí puse los 3 aspectos que yo voy a trabajar, que es diario de gratitud, perdón y reconocimiento. Son 3 aspectos que voy a trabajar yo de manera personal y que voy a poner, les digo, no necesariamente me voy a echar una letanía de una hoja, pero con un párrafo, incluso con un renglón, con una frase, a veces nos hace falta trabajar esa parte emocional. Y entonces lo que yo voy a hacer es que esto lo voy a pegar aquí a manera de portada. Vean, porque este, como les comenté, trae un cartoncillo y aquí es donde yo lo voy a poner porque como esto es transparente, lo voy a medir perfectamente bien para que esto me encuadre y entonces me quede de esta manera. Vean ustedes qué bonito se va a ver y ya ahí me va a decir diario de gratitud, perdón y reconocimiento. Y entonces por eso quería yo 3 espacios, porque en el primer tanto va a ser la parte de gratitud, en el segundo tanto va a ser la de perdón y en la última va a ser la de reconocimiento. Van a ser 3 aspectos importantes que yo voy a trabajar, aunque ustedes obviamente no lo hagan de esta manera porque ustedes no quieren o no necesitan hacer un diario de esta manera, pero a lo mejor sí otras cosas es brindarles ideas de cómo o qué hacer con nuestra papelería para conjuntar cosas importantes. A ver, déjenme ver. Susi Francisco, buenas noches, hermosa. Lisette Osorio, hola, buenas noches, chicas. Mariana Vargas dice, es diseño tipo acuarela, le queda genial. Así es, hermosa. Está súper, súper bonito y me gustó mucho como por los colores que también se presta, que es en lila con azul. Entonces aquí va a quedar súper padre. Incluso también con el azul quedaría muy bonita. Entonces, les digo que yo la libreta la quiero para el diario, pero es un diario de gratitud, perdón y reconocimiento. Esto es totalmente personal, pero ustedes pueden hacer uso de su libreta con la temática que quieran. Ajá, la finalidad y lo que yo quiero es aportarles ideas precisamente, como les vuelvo a repetir, de cómo darle uso a esa papelería. No necesariamente a veces la cuestión de la escuela, no necesariamente a veces la cuestión del trabajo, sino a veces una situación muy personal, personal totalmente, y que es algo que nos va a ayudar también para trabajar la parte emocional. Que eso es algo que yo también les quiero compartir. Digo, independientemente de todo, cada quien va a decidir si lo lleva a cabo o no. Pero yo les quiero compartir esta idea porque así como les estoy diciendo, ya la próxima semana que lo llevemos a cabo, igual y ustedes también me comparten ideas y hacen que la idea que yo tengo dé un giro y también se nutra con lo que ustedes me compartan. Entonces, yo voy a estar utilizando lo que es esta libreta que compré en Walmart y mi portada, de hecho por acá imprimí también este atrapasueños que desde que lo utilicé en el álbum de Eres Magia de la colección de Prichos, me encantó. Entonces este también lo quiero incluir. Yo voy a ver cómo lo voy a incluir porque yo creo que lo voy a cortar a medida y lo que voy a hacer es perforar, ponerle hoyitos para poderlo incluir en una de las separaciones. Eso lo voy a hacer con ustedes el próximo miércoles. Por eso ya no lo corté, únicamente lo dejé impreso. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo lo hago y aportarles ese tipo de detalles que ustedes van a poder llevar a cabo en sus libretas. Ya sea que ustedes hagan un diario o una bitácora escolar o su cuaderno de materias de la universidad o de la secundaria o de la prepa, pero que sean detallitos que a lo mejor a veces yo, incluso a veces siento que daba por hecho muchas cosas que ustedes saben hacer, pero a veces no lo desconocen y me preguntan después, oye, es que ¿cómo le hiciste? Porque
ya apareció hecho, pero no apareció cómo lo llevaste a cabo. Y ahí viene un vendedor, chicos. ¿Qué venden, Julián? No sé. Aproveché para tomar agua, chicas. Ah, tamales. Son tamales, chicas, pero a mí con el calor que está haciendo ahorita no se me antoja. ¿Eh? Sí. No se me antojan los tamales con el calor, pero bueno. Entonces yo voy a utilizar estas dos impresiones, lo que es mi portada y este que lo voy a incluir por ahí. Y también imprimí esta hoja con muchos pues detalles que voy a estar incluyendo en la parte de adentro. Ajá. Los voy a estar recortando, algunos de ellos para poderlos incluir y ponerle frases, ponerle pequeñas notas. Me gustó porque si ustedes lo pueden notar, trae colores como muy semejantes a lo que yo utilicé en la impresión que hice de la portada, que es como decía por ahí María Elena Vargas, como acuarelada, y en ese tono azul y lila, tirándole a morado en algunas partes. Entonces, yo esto es lo que voy a utilizar y se los quise compartir hoy precisamente porque ustedes pueden elegir su material con otro tipo de imágenes y con los colores que ustedes tengan y que vayan a manejar. Porque incluso vean, y de hecho ahí pues en la miniatura que les dejé, lo quise hacer precisamente con esa intención de dejárselas, porque aunque yo estoy trabajando un aspecto como muy personal y emocional, hasta espiritual podría decirse, tengo este llavero, a mí me gusta mucho Stitch, y Stitch es azul y trae la parte del cintillo aquí que dice amor en rosa, pero me encanta cómo se ve, o sea, la parte del color. Hace totalmente armonía e incluso hasta el hecho de que esto venga en plateado como normalmente vienen los llaveros, pues queda súper bien porque el gusano de la libreta es en plateado. A lo mejor yo le quite el cintillo porque sí me parece algo grande y le ponga listones, no lo sé, pero quizá le meta a Stitch. Todavía no estoy segura ni es totalmente una decisión, pero eso es lo que también les quería comentar, que ustedes pueden ir eligiendo sus artículos, aunque no crean ustedes que van demasiado de la mano, como en mi caso que les digo que esto es algo como muy personal, emocional, hasta cierto punto espiritual también. Algunas quizá puedan decir, ay, ¿y cómo va a trabajar esa parte y cómo va a meter un Stitch, no? Pero no importa porque pues a mí es parte de mi gusto y pues es precisamente algo que yo voy a estar utilizando diariamente, por eso va a ser un diario. Ajá. Entonces, también por eso se los quise dejar aquí. Estos también los voy a incluir, yo creo que 3 de ellos, de estos clips de Mermaid, que como ya traía yo la idea en mente, se los encargué a mi hermosísima Claudia Galván, qué hermosa, te mando un beso y un abrazo para cuando escuches la repetición, porque siempre me escucha en repetición, mi hermosa. Entonces, y vean también, esto lo van a ver en el video de compras de mañana, porque compré este blog de stickers o calcomanías con la temática de Kitty. Esta temática Prichos la sacó hace como 3 años más o menos, o 4, y yo esto lo encontré en Soriana. Apenas, o sea, en esta semana pasada los encontré y los compré. Y la verdad que las tonalidades van súper acorde con ahora sí que con los tonos que yo voy a estar manejando en mi diario. Y pues eso me encantó, porque vean, viene lo que es la Kitty con fondos pastel, pero en rosa, en lila. Y quienes son amantes de Pricho se darán cuenta que muchas de las imágenes que vienen aquí, que tiene que ver como con química y con estudiante y demás, acá viene un astronauta. Esto ya lo había sacado Prichos, pero Prichos no sacó esta planilla, ni en Walmart yo la he visto, hasta apenas ahora que yo la encontré en Soriana. Ya ahí la van a estar viendo súper a detalle el día de mañana en el video que les voy a dejar, porque esto yo lo compré ahí. A ver, Miriam también dice, ay, no se antojan. Sí, a mí tampoco se me antojan. Cuando hace mucho calor no se me antoja mucho
lo pastoso, o sea, como pan, como tamales, no se me antoja. Mi Claudia hermosa que dice, me encanta la gama de colores que escogiste. Muchas gracias, hermosa, y por eso se los quiero compartir para que si ustedes tienen algo parecido y quieran llevarlo a cabo, pues preparen su material para que dentro de 8 días nos pongamos a trabajar todas juntas o aunque sea un ratito ustedes conmigo. Porque no quiere decir que por hacerlo el próximo miércoles, quiere decir que lo vamos a acabar en ese momento. No, o sea, puede que lo empecemos y si lo acabamos, qué padre, y si no, pues se quedará pendiente. Pero el chiste es disfrutarlo y hacerlo con mucha emoción. Iliana dice, yo aunque haga calor, sí se me antoja. Ay, Miliana, no me hagas reír. Gaby dice, muy bonitos. Iliana dice, tamal. Claudia dice, wow, con cosas tan sencillas lo haces tan bonito. Ay, mi hermosa, muchas gracias. Elizabeth Martínez, saludos desde Monterrey. Saludos, hermosa. También ahí está tu paisana Iliana. También está en Monterrey. Y bueno, les decía también de estos stickers porque vean, o sea, son diferentes temáticas y no por ello no las voy a poder combinar, sino el hecho de ver que sean tonos parecidos, ustedes van comparando las cosas y van viendo si hacen armonía o no, porque también se trata de que ustedes disfruten mucho al hacer estas cosas. También incluso a lo mejor le meto una que otra pincita, 2 o 3, o una pincita de las que le compré a Claudia, que también incluí por ahí en la carpeta que le hice a mi mamá, incluí 2. No le metí más para no exagerarle y no engrosarle mucho la carpeta, porque pues se trata de que ella también le meta más cosas. Y pues obviamente también le quiero meter notas de esta, pues como colección que sacó Walmart en este momento. También las voy a incluir. Y también por acá incluso tengo de estas notas que recién están saliendo, que están muy padres y que quiero ver cómo funcionan, porque estas, vean, son transparentosas. O sea, es una idea súper bonita. Ni siquiera he visto cómo se ven, chicas. A ver, vamos a ver la muestra, porque no he usado ni una. Déjenme ver si tengo por aquí una pluma. Y si no, porque creo que aquí tengo puros lápices. Si no, no sé, aquí tengo una pluma. Miren, vamos a usar una pluma y vamos a ver cómo queda la nota en sí. Sí queda bien, chicas. Por un momento creí que no iba a quedar. Como que lo sentía muy resbaladizo. Miren, vean. Así son las notas. Vean, estas son notas transparentes. Qué bonitas están. ¿Ya vieron? Entonces, pues la idea es eso, es hacer uso de la papelería en este proyecto que tengo pues a largo plazo, porque están de acuerdo que esta libreta es bastante gordita y pues para lo que yo la quiero, esta me va a durar, porque les soy sincera, para cuestiones así como esto que yo lo quiero hacer a manera de diario, pues obviamente va a ser un ratito que quizá yo me dé en las noches para hacerlo y va a ser algo breve, entonces yo creo que esta libreta sí me va a durar pues de menos, más de un año yo creo que sí, porque dudo que en un año me la acabe, a menos que esté yo muy inspirada y que tenga todo el tiempo del mundo, quizás sí ahora sí que me voy a explayar cuando se pueda y escribir mucho, pero cuando no, pues se trata de hacerlo un momentito y lo que yo necesite, ahora sí que plasmar ahí. A ver, déjenme ver. Ah, ya se saludaron Ileana y Elizabeth Martínez, que son paisanas. Elizabeth que dice, me gusta mucho lo que publicas en tu canal. Muchas gracias, hermosa. Y es con mucho gusto para compartirles ideas precisamente como lo que les estoy comentando ahorita, que vamos a hacer y a llevar a cabo la próxima semana, aprovechando que pues no puedo hablar tanto, pero ahorita estoy platicando un poco con ustedes para que quede claro y preparen ustedes sus materiales si es que quieren hacerlo junto conmigo.
aunque no sean estos materiales, como les estoy comentando ahorita, todo, que ustedes chequen con qué cosas, porque sé que todas las que me siguen seguramente tienen sus materiales, entonces que ustedes hagan algo propio y ahora sí que armonicen su material para poder llevar a cabo algo parecido. Incluso a lo mejor los gastos de la casa, los pagos, los pagos que tenemos que hacer de los hijos o no sé, el punto es darle uso a esas cosas bonitas que tenemos. Patricia Notario, buenas noches, hermosa, ¿cómo estás? Claudia Zavala, ¿cómo estás, hermosa? Bien. Elizabeth, aquí seguimos. Verónica Cervantes, buenas noches. ¿En dónde se pueden conseguir las notas transparentes? Me encantaron. Estas notas, hermosa, yo las conseguí con Claudia Galván. Con Claudia Galván, o yo también te las puedo conseguir como tú gustes. Me puedes contactar o la puedes contactar a ella y o en las papelerías. Yo en la papelería no las he visto, pero ahorita es algo que está saliendo como de moda. Y la verdad que yo no las había utilizado, ahorita hice la prueba para ver cómo quedan y sí, miren, sí funcionan. Yo por un momento creí que estas se iban a deslizar. A ver, Elizabeth Martínez, sí están súper, parece que en Walmart. Lili en casa, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todas. Buenas noches, hermosa. Verónica Cervantes, muchas gracias. Claro que sí, hermosa. Y de hecho, por ahí creo que fue el video pasado de compras, ahí las mostré para que lo veas súper a detalle, nada más que no mostré el ejemplo de cómo quedaban. Hasta ahorita ya es como les mostré, porque de algún momento creí que esto se iba a patinar y no, miren, o sea, no se embarra porque pensé como es como plástico, vean, o sea, es muy transparente y es como plástico, pensé que se iba a correr, pero no se corre. Y mis chicas, como les estaba comentando, para las que van llegando y no sabían esta situación, de hecho, la idea era empezarlo a hacer hoy, pero pues sirve de que ya les avisé y si ustedes deciden hacer algo parecido, vean el video desde el principio para que vean de qué estuve hablando acerca de lo que vamos a hacer la próxima semana. Y es que les comentaba mi historia trágica, no es trágica, pero les comentaba que en días pasados, no sé, en el lugar independientemente de donde todas vivan, el calor ha estado criminal y yo soy una de las personas que el calor me afecta mucho en el aspecto físico, como que mi temperatura corporal normalmente tiende a ser muy fría, por así decirlo, y siempre por estas temporadas me brota un fuego en la boca. En la comisura del lado izquierdo o del derecho, cualquiera de los dos lados me brota. Y me brotó hace como semana y media. Pero no fue todo eso, chicas, sino que ahora pues con el uso del cubrebocas yo creo que sin querer me toqué y me contaminé la boca y todo el labio de arriba se me puso pues todo feo, se me hinchó muchísimo y ayer me estuve poniendo mucho hielo, la pomada que utilizo normalmente para eso, pero les comentaba que como tengo lastimado el labio, y incluso de la parte interna me cuesta trabajo hablar. Ahorita ya estuve periqueando, pero pero me duele. Entonces, como sí tengo que hablar mucho, lo vamos a dejar pendiente todo este proceso para dentro de 8 días y poder hacerlo bien bonito y estarme riendo tranquilamente sin estarme lastimando, porque además ven que sangra. Entonces, híjole, se revienta y es bien incómodo y tiene que estarse uno limpiando y demás y la idea es disfrutarlo junto con ustedes. Entonces, ahorita ya les mostré el material que yo voy a utilizar para lo que yo voy a hacer, que es un diario, que si ustedes no quieren hacer diario, está súper bien. Esto es únicamente una idea, porque ustedes lo pueden hacer un cuaderno de materias, o un cuaderno o incluso de recetas, compra de mercado y no sé, lo que ustedes deseen. Lo que yo les brindo es simplemente un ejemplo para que las que, perdónenme, las que no entraron desde el principio, igual y si quieren vean el video y van viendo de qué se trata todo este show y preparen su material, ¿sale? Y dentro de 8 días pues lo hagan junto conmigo.
Y a ver, dice Lili en casa, y usted hacen, yo no supe qué vas a hacer. Ah, eso, hermosa. Mira, yo voy a hacer un diario de gratitud, perdón y reconocimiento, pero ustedes pueden hacer, como les digo ahorita, si son maestras, a lo mejor alguna bitácora, o a lo mejor si son estudiantes, un cuaderno donde tengan 3 materias, 4 o 5, las que ustedes quieran. El chiste es que yo les voy a mostrar cómo es que uso la papelería. Dice, ¿y usted hace envíos a otros países? No, hermosa. Únicamente lo hago a nivel nacional. ¿Cómo imprime los stickers que te quedan en toda la hoja? Estos, pues los imprimo así normal, directo, hermosa. Únicamente cuando yo los imprimo, yo trato de que lo que voy a imprimir tenga una buena calidad y no se distorsione, porque luego a veces queremos imprimir una imagen en grande, pero es una imagen con baja resolución y entonces a la hora que la expandimos, pues se pixela y se hace fea. Entonces lo que yo hago es buscar pues archivos que tengan una buena resolución para que cuando yo los imprima pues salgan bonitos y tengan una buena calidad y las podamos apreciar súper bonitas. Patricia Notario dice, ay, a mí me pasa lo mismo, pero me pongo bicarbonato y a lo mejor es... Ajá, yo también me puse bicarbonato, hermosa, y eso es lo que utilizo, se puede decir que antes de la pomada. Pero les comentaba que, híjole, generalmente me empieza, no sé si a ti te suceda, pero siento como cuando se les adormece una parte del cuerpo que empiezan a sentir como hormigueo. Hagan de cuenta que yo siento así en la comisura de la boca o me empieza a dar como comezón y digo, ¡ah! Me va a salir, me va a salir. Y entonces hago una pastita de bicarbonato con un poquito de vinagre o agua y me lo pongo. Pero en esta ocasión, hermosa, no sentí ese primer síntoma, sino que de repente ya al día, o sea, me dormí y al día siguiente ya lo tenía. Y dije, híjole, ya ni modo, pero el labio de arriba se me puso tremendo, de verdad que parecía yo no sé qué cosa. Oh, estaba yo bien, ahora sí que me decía mi esposo, ¿estás trompuda o quieres beso? Ay, Dios. Guadalupe Jaramillo, hola, buenas noches, hermosa. Lidia en casa, ¿de dónde tomas las imágenes? Pues yo las busco en la red, hermosa, y son imágenes que la gente comparte y que uno puede imprimirlas libremente, no uno cometer de alguna manera piratería, sino que son imágenes pues de las que dispone uno, que la misma gente comparte precisamente para que uno pueda hacer este tipo de cosas. Mi hermosísima Perla, buenas noches. Llegando tarde un ratito, no te preocupes. Este, de hecho ya estoy por irme, ya estoy por retirarme porque les estaba contando a las chicas que ando un poco indispuesta para la onda de la hablada porque traigo un fuego que, híjole, 2 fuegos, traigo en total 3, uno en la comisura de la boca y 2 en el labio de arriba, entonces, ay no, no, pregúntale allá a Miriam qué tal tengo la boca. Ella sí me vio y hasta me dijo, ¿y ahora qué te pasó? Patricia Notare dice, se contesta las 2 cosas y un extra. Ay, mi hermosa. Ahora sí me hiciste reír, mi Pati. Y Lilian Casa dice, toma mucho suero para que... Claro que sí, hermosa, y agüita. Agüita. Claro que sí, mi perla. A ver la repetición para que sepas qué vamos a hacer y a ver si te animas, si tienes un tiempito y puedes, y dentro de 8 días lo vamos a hacer juntas. Por acá. Yo no voy a avanzarle nada, únicamente voy a dejar las cosas también preparadas en la canastilla para dentro de 8 días trabajarlo junto con ustedes. Mañana les voy a dejar un video de compritas y yo creo que el domingo les voy a dejar un videito con unas ideas que traigo ahí con la colección de vaca. Y traigo un buen de cosas atrasadas, pero se los voy a estar compartiendo poco a poco. Amiguita dice Sepsi. Perfecto, trae un... Ay, amiguita, dice, trae un Sepsi.
No, es que de verdad que si me hubieran visto en mi imagen, no, o sea, tremendo. Creo que hasta ni parecía yo con una trompa como de chango, no sé, no sé ni qué parecía yo. Pero ya miren, ya estoy mejor, ya nada más es que se me cure la parte, sobre todo la parte interna, que es la que me molesta mucho al hablar, porque como todavía está inflamado, pues rosa con los dientes de arriba y ay, les digo que de hecho ayer lo que me pasó en la noche fue que hablé, no sé, y como se hacen como tipo ampulitas, por así decirlo, yo creo que hablé o no sé qué pasó y chin se me reventó y me empezó a sangrar. Entonces, ay no, pues sí es incómodo y da una comezón que yo quisiera arrancarme el labio y rascármelo. De verdad que entre que arde, da comezón, duele, en fin. Pero mis chicas hermosas, muchas gracias a todas las que me hicieron compañía aquí ahorita, así en vivo. Les mando a todas un beso y un abrazote grande, grande. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, hermosa. Dice Miriam, era tu doble. Es que de verdad, o sea, hasta se me veía la cara diferente, o sea, no parecía yo, por lo hinchada de la boca. Pero bueno, preparen su material y bueno, las que a lo mejor decidan no prepararlo, pero quizá vean el video, pues los espero dentro de 8 días para trabajar esa cuestión. Y por ahí tenemos el video de la carpeta que hice para el regalo del 10 de mayo. Y mañana les voy a estar dejando el video de compritas y el domingo les voy a estar dejando esas ideas con la colección de vaquita. A ver qué me dice por acá. Guadalupe Jaramillo, igualmente cuídate mucho y también te mando. Ay, muchas gracias, hermosa. Marilena Corona, buenas noches, que te recuperes pronto. Muchas gracias, hermosa. Gracias, Iliana. Cuídense mucho ustedes también. Tomen mucha agua porque ahorita también eso es bien importante con este calor. Que bueno, hoy en especial no he sentido tanto, pero sí se siente el bochornito. Entonces hay que tomar mucha agua porque también creo que ya me di cuenta de eso, que cuando no tomo tanta agua es como que me agarra de una forma más agresiva. Yo creo precisamente porque como me falta agua y mi cuerpo no está acostumbrado a esas temperaturas altas, aunque no es fiebre como tal, mi cuerpo pues tiene esa descompensación y entonces me brota el fuego. Brota el fuego en mí. Patricia Notario dice, cuídate y mejórate pronto. Hasta pronto. Bye. Igualmente, mi Patricia, les mando un beso a todas. Nos vemos dentro de 8 días. Espera. ¿Y qué pasó, mi amor? Y no se olviden de sonreír. Bye. Ya se está despidiendo a mi hija de ustedes. Cuídense mucho, chicas. Y como dice precisamente, no se olviden de sonreír. Bye.